Amén, amén, amados hermanos. Damos gracias a Dios por todos los que están aquí. Queremos saludarlo con mucho afecto, mucho cariño. El Señor los trajo aquí. Saludamos a los presentes y a los que se unirán después en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook y a todos aquellos que podrán compartir este mensaje de Apocalipsis, porque estamos en el tiempo del fin y el Señor nos dejó este libro precisamente para prepararnos para este tiempo. Así que vamos a comenzar haciendo una oración y luego vamos a dar el paso a nuestro hermano Ángelo. Señor amado, te damos gracias por todos los que han venido a la comunión. Te damos gracias porque tú preparaste este tiempo para nosotros. Sabemos que están pasando muchas cosas en el mundo y te necesitamos. Abrimos nuestro corazón para pedir tu ayuda, siempre para pedir tu socorro. Límpianos, lávanos con tu sangre preciosa. Aquí estamos, Señor, somos tuyos y te necesitamos. Gracias por dejarnos tu palabra santa. Gracias por dejarnos las palabras de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Y hoy Amén. somos bienaventurados porque vamos a oír tu palabra. Unge a tu siervo Ángelo, úngelo para que el Espíritu pase por él, para que tú nos hables una palabra. Habla con las lenguas espirituales a nuestra alma, a nuestros corazones, porque te necesitamos mucho. Te necesitamos para poder también nosotros llevar esas palabras a otros. Gracias por darnos esta oportunidad. Te amamos, te adoramos, tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. A ti sea la honra y la gloria por siempre, porque tú eres nuestro Dios santo, 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 santo para siempre. Amén. Amén. Adelante desde Cauquenes, nuestro hermano Angelo. Amén, amén. ¿Se escucha bien, amados hermanos? Gracias al Señor. Amén. Nuestra comunión sigue siendo el libro de Apocalipsis. Nos convoca hoy el capítulo 11. Como ya lo hemos dicho en otras comuniones, otros mensajes, lo que nosotros vamos a revisar en todo el libro de Apocalipsis son experiencias espirituales que nos van a ayudar a nuestro vivir, a nuestra vida cotidiana, a todo nuestro quehacer en estos tiempos. Y para ahondar un poco y ganarle al tiempo, el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Amén. Aquí habla de una vara. Esta vara tiene, eh, se puede decir, dos funciones. Una para medir, pero también esta vara sirve para corregir. Un poco habla de disciplina. Y en cuanto a medir, eh, es para denotar propiedad. Nosotros cuando, por la gracia del Señor, nos compramos acá este terreno donde vivimos, tuve la oportunidad con la persona que estaba a cargo de los terrenos, de medir cuánto era nuestra propiedad, y eso quedó en escritura. Así que nosotros contentos íbamos colocando la estaquilla, ¿no es cierto?, de dónde hasta dónde y cuánto era el terreno. El asunto es que todo lo que estaba dentro era de nuestra propiedad y lo que estaba afuera no lo era. Y eso es lo que pasa aquí. El Señor lo que hace es medir su propiedad. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros. Somos la propiedad exclusiva de Dios. ¡Aleluya! Somos su propiedad. Y esa es una tremenda lección para nosotros. Eso debe quedar inscrito en nuestro corazón.
Somos propiedad exclusiva de Dios. Amén. También dice que esta caña, este palito, ¿no es cierto?, que era para medir, también era para separar, apartar, ¿ah? Como dice en el versículo 2 del capítulo 11. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta ciudad santa se refiere a Jerusalén y habla de que aquí hay una separación. Entonces, separa lo que es el templo, ¿verdad?, con el patio. El templo se refiere a lo celestial, a los cielos, y el patio se refiere a lo que es la tierra, ¿ah? Lo celestial de lo terrenal. Eso es lo que está separando y midiendo por 42 meses, que son los mismos 3 años y medio. 42 meses también se puede escribir, como dice en Daniel capítulo 12, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que también se refiere a 3 años y medio. En otra escritura, también de Daniel, usted puede encontrar que habla de otra forma de escribir. Por ejemplo, habla de una semana y la mitad de una semana. Amén. Entonces, Daniel está muy ligado a esto de la última semana que se refiere a la gran tribulación. Pero no vamos a entrar ahí porque son muchos detalles ahí. Lo que sí nos convoca es que en el versículo 3 de este capítulo 11 de Apocalipsis, habla de unos personajes muy especiales. Entonces, como ya veníamos diciendo de que Dios había separado, ¿no es cierto?, lo celestial de lo terrenal, y en la parte terrenal dice que fue entregado a los gentiles, y ellos hollarán. O sea, aquí va a ser la parte máxima de toda la crueldad, de toda la maldad, de todo el pecado. Y en todo ese caos, porque realmente se va a formar un caos, eh, Dios va a dar 2 testigos. Y ese es el título de este mensaje. Los 2 testigos que son mártires. De ahí nosotros entendemos de que un testigo es un mártir. Y hay algo muy interesante, dice el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Otra forma de decir 3 años y medio. Entonces, aquí hay otra lección espiritual para nosotros. Un testigo es alguien que profetiza. Aleluya. Es alguien que expresa, es alguien que habla por Dios. Y estos 2 testigos que estarán por estos 3 años y medio en la gran tribulación, están vestidos de silicio. La verdad es que yo estuve un poco averiguando y investigando lo que era el silicio, y se parece mucho a la arpillera. ¿Se acuerdan de que antiguamente las sillas, sobre todo, estaban con un forro debajo que era de arpillera? Quizá el hermano Richard Beltrán se debe acordar cuando se hacían muebles antiguos. O los sacos que antiguamente también se hacían de arpillera, que nosotros acá en Chile conocimos como arpillera. Era para echar grano o papas, me acuerdo mucho eso. En este caso, la arpillera, o sea, perdón, el silicio se parece, solo que estaba hecho de pelo de cabra o de camello, ¿ya? Y eran trajes especiales que se colocaban para denotar luto. Era para una profunda amargura, angustia.
En Génesis 37, cuando a Jacob se le dijo que su hijo José se había muerto, cosa que era mentira porque lo habían vendido su hermano a los egipcios, y le mostraron una túnica a Jacob impregnada con sangre, entonces él pensó de que su hijo José se había muerto. Y es donde por primera vez en la Biblia aparece la palabra cilicio, donde él se rasgó sus vestidos y se puso sobre sus lomos este traje para luto, denotando una amargura, angustia. En el capítulo 9 de Daniel, cuando él comienza su oración, él dice que también se puso esta vestimenta de silicio, pero él habla de una humillación. Él se humilla delante del Señor porque él ve lo que va a acontecer más adelante. Y en esta profunda humillación, este profundo ayuno también, denota angustia y dolor. En el libro de Jonás, también en el capítulo 2, habla de que se viste de silicio la gente de Nínive. Incluso el rey de Nínive, él indica, ¿no es cierto? Se sacó su vestido y también se colocó silicio, pero además también los animales. Eso también habla de que nuestra angustia, nuestro dolor también se puede replicar en nuestras mascotas, en nuestros animales. Ellos sienten también nuestro dolor. Eh, por eso es que es importante también los que tenemos mascotas ser responsables de ellos. En fin, el silicio es para eso, para denotar angustia, dolor, luto. Estos dos testigos que estaban vestidos de silicio sabían lo que iba a pasar en estos 3 años y medio, que es la gran tribulación, así que para ellos no era una felicidad de estar ahí profetizando, sino que ellos tenían un profundo dolor, humillación delante del Señor, porque lo que estaba por acontecer iba a ser muy terrible. Eh, Aquí también hay algo maravilloso dentro de lo positivo, que Satanás va a ser arrojado a la tierra a provocar todo este caos, ¿no es cierto?, en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque antes fueron arrebatados los vencedores. Aleluya. ¿Y dónde están los vencedores? Les voy a contar un secreto. Satanás no tiene cabida ahí. Aleluya. Por eso es arrojado a la tierra a hacer lo que bien él sabe hacer. Entonces, estos dos testigos están para fortalecer el pueblo de Dios que van a quedar en ese tiempo. Ellos también, como dice en el versículo 4, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos olivos, los dos candeleros. Qué impresionante forma de decir de estos dos testigos, que son los dos olivos y los dos candeleros. Los olivos, para que expresen lo que ellos tienen, dan un fruto que son las aceitunas. Pero la aceituna hay que molerlas, prensarlas en frío y obtener la expresión del olivo, que es el aceite. El candelero se le echa aceite, pero el candelero es el testigo. Pero cuando se prende una mechita y se le coloca aceite y ellos expresan la luz, ese es el testimonio, es la expresión. Entonces, una cosa es el testigo y otra cosa es la expresión. El olivo, su expresión es el aceite. Y en el candelero, su expresión es la luz. Entonces, estos dos olivos son para expresar.
pero para expresar necesitan pasar por un proceso. Y ese proceso para estos dos testigos es ser mártir, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Durante estos 3 años y medio, donde ellos van a estar profetizando, nadie les puede hacer daño. Y si alguien pretende hacerles daño, mueren. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Amén. A fin de que no llueva. Aquí habla de algo impresionante. Nosotros a través de este versículo podemos decir quiénes son estos dos testigos. A través de estas señales podemos decir de que pudiese ser Elías. Es según Primera de Reyes, ¿cierto? En el capítulo 17 habla de que Elías cerró los cielos y no llovió por mucho tiempo. También dice acá que tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y ese testigo que pudiera ser Moisés, porque él pudo hacer eso. Acuérdense que en Éxodo capítulo 7 habla de que él convirtió el agua en sangre. Entonces, no es que queramos decir son Elías y Moisés. Probablemente puede, probablemente, por las señales que están escritas acá. Hay otras versiones que dicen que también puede ser Elías y Enoc, que fue también arrebatado para el Señor. Solo que por las señales que está escrito aquí, podemos decir fehacientemente que puede ser Elías y Moisés. Amén. Versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí nosotros también podemos tener otra lección espiritual. Cuando haya acabado su testimonio. Lo interesante para nosotros no es el nombre del testigo, sino ser testigo. Eso es lo interesante para nosotros. Y estos testigos profetizan. Amén. Quiere decir de que para nosotros lo espiritual y lo importante es que debemos ser testigos que profetizan hoy. Amén. Esa es nuestra lección espiritual. Nosotros debemos ser testigos que expresan a Dios, que hablan por Dios, que alumbran, que dan aceite de vida para otras personas hoy en día. Y cuando se nos acaba el tiempo, el Señor nos va a llevar. Si ya terminamos nuestra misión aquí en la tierra, ¿cuál es el motivo de seguir? El Señor nos lleva. Aleluya. Y si no, seguimos profetizando. Amén. Dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Claro, esto es lo que ya estaba dicho de antes, ¿no es cierto? Que la parte del patio, ¿no es cierto?, del templo será hollado por 3 años y medio. Versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Como dice la última parte, donde nuestro Señor fue crucificado, entonces podemos decir que esta ciudad es Jerusalén. Pero en sentido espiritual es Sodoma.
o sea, el pecado al máximo. Y Egipto que en algún momento se nos enseñó que era el sustento, pero aquí está hablando de la idolatría. Egipto es muy idólatra y sabemos que en este último tiempo, este mundo está preparando a las personas a tener mucha idolatría, a tener mucho pecado. Y todo está para adorar a la bestia. Amén. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Estamos hablando de los dos testigos, ¿ya? Entonces, no van a permitir por 3 días y medio que no sean sepultados, sino que sean exhibidos. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Claro, porque les quitaron una molestia. Pero aquí viene algo impresionante. Y se enviarán regalos. Hay una versión que dice y se enviarán y se darán dones unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Acaso a veces nos sentimos de que somos una molestia cuando le hablamos a alguien del Señor? O parece que ellos dicen, ah, me estáis puro atormentando, dice. Entonces así nos ven a veces a nosotros, que somos molestia, somos tormento para ellos. Pero aquí ellos se van a regocijar por haber matado a estos dos testigos. Por eso son mártires. Pero aquí lo que me llama la atención es que se envían regalos. Entonces, es tanto el regocijo y que se envían regalos. Eso es costumbre. Para ellos va a ser normal. Ah, matamos a estos dos testigos, listo, regalo. Es una excusa para darse regalo. Hoy en día se inventan fechas para darse regalos y cada vez se inventan más fechas para darse regalos. Antes no existían los baby shower, no existían el día del niño, sé, otros días que se inventan. El asunto es que ha normalizado darse regalo por cualquier motivo. Y cuando llegue el momento de que estos dos testigos sean muertos, va a ser normal darse regalo. Es normal, para ese tiempo va a ser normal. Amén. Sigamos. Voy en el versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Estos dos testigos, después de haber pasado 3 días y medio, van a resucitar. Y una voz dice, vengan acá, o sea, van a subir al cielo en una nube. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. De todas las personas que habían sido separadas, incrédulas, aún van a haber un grupo que se van a aterrorizar y van a dar gloria a Dios. Esto está ligado también a el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Ahí el Señor va a separar, después ustedes pueden revisar, va a separar los corderos de los cabritos. Entonces los corderos son hermanos que van a quedar para ese tiempo.
y los cabritos van a ser juzgados, ¿no es cierto?, a el juicio eterno. Pero de ese grupo de cabritos, después ustedes van a leer ahí del capítulo 25 de Mateo, versículo 31 en adelante, que de ese grupo de cabritos va a haber un grupo de personas que van a alimentar a los cabritos, perdón, a los corderitos que quedaron. ¿Por qué? Porque los que no adoran a la bestia, que no tienen su marca, ¿no es cierto?, en las manos, en la frente, no van a poder comprar, no van a poder comercializar. Entonces van a tener hambre, van a estar desnudos, pero va a haber un grupo que los va a alimentar y va a tener compasión de ellos. Y eso es el Señor se refiere que, que son aquellos que van a alimentar a estos corderitos, a estos pequeños, dice, a mis hermanos pequeños. Amén. Entonces no es lo que algunos promueven esa parte de Mateo como el evangelio social, esto de parecido al hogar de Cristo. No, no, eso no es el hogar de Cristo. Se trata de dar al que mendiga, sino de que son hermanos, dice mis pequeños hermanos. Ellos son creyentes que quedaron para ese tiempo. Entonces, estos grupos de personas incrédulas se van a compadecer, ¿no es cierto?, de estos pequeños hermanos y son los que van a sustentar y alimentar a estos hermanos que quedaron. En el segundo, perdón, versículo 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercero ay viene pronto. El séptimo ángel, versículo 15, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Señor Jesús. Este es todo el capítulo 11 de Apocalipsis. Hay algo importante acá de mencionar, que en ese tiempo estos dos testigos van a fortalecer a estos pequeños hermanos que quedaron. Pero en el capítulo 14 de Apocalipsis, que después lo vamos a ver, en el versículo 6, dice que un ángel que estaba volando en medio del cielo tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces aquí hacemos un alcance. En ese tiempo, los dos testigos están para fortalecer a los pequeños hermanos que quedaron para la gran tribulación. Y un ángel trae consigo el evangelio eterno. ¿Por qué decimos el evangelio eterno? Porque ya no es la era de la gracia. La era de la gracia es hoy. Entonces, hermano querido, ¿qué prefiere usted? ¿Escuchar la palabra hoy o escuchar la palabra del evangelio eterno? Yo quiero escucharla hoy, porque hoy es el tiempo de la gracia. Aún queda tiempo, hermano. Aún queda tiempo para disfrutar de la gracia. Aún queda tiempo para convertirnos delante del Señor, arrepentirnos, ponernos silicio. ¿Sabe usted que incluso David
dice que estaba con ceniza, silicio y ceniza, porque eso denota arrepentimiento. Job dice que se arrepiente en polvo y ceniza. Aún hay tiempo, hermano. Aún hay tiempo. Yo doy gracias al Señor que tenemos la gracia, porque en ese tiempo de la gran tribulación ya no va a haber la gracia, no va a haber tiempo para convertirse para el Señor, no va a haber tiempo, no va a haber esa oportunidad que tenemos hoy, porque hoy día tenemos la gracia, hoy tenemos la oportunidad de derrotar a Satanás, hoy día tenemos la oportunidad de volvernos al Señor, de entrar en el lugar santísimo, de arrepentirnos, de postrarnos como lo hacía Daniel delante del Señor, de rodillas. Esa es una práctica que hemos estado haciendo últimamente, de rodillas delante del Señor. ¿Por qué? Porque eso denota una humillación delante del Señor, un volvernos delante del Señor. Ponernos silicio es una ropa incómoda, es salirse de nuestra comodidad, salirse de lo cómodo. O sea, no es una ropa suave, es algo muy áspero, que nos incomoda nuestro cuerpo. Ponerse de rodillas yo sé que es incómodo, pero créame, hermano, créame que es una práctica hermosa. Delante del Señor es una práctica hermosa. ¿Por qué? Porque nos humillamos delante del Señor. Adoramos al Señor Jesús. Preparémonos para adorar al Señor Jesús, no a la bestia. Este mundo está preparando personas para adorar ídolos, para adorar a la bestia, para darse regalos por matar testigos. Señor Jesús, estos 3 años y medio de la gran tribulación van a ser terribles, hermano. Por eso hoy es nuestra oportunidad. Hoy tenemos la bendición de volvernos al Señor. Tenemos la bendición de invocar, Señor Jesús, a viva voz. Hoy podemos hacerlo. Señor Jesús, yo sé que este mensaje es un poco complicado de entender, pero hay algo que debemos saber. Del capítulo 11, perdón, del capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 11 es una gran porción donde podemos ver una visión general de todo lo que es el panorama de Apocalipsis. Es una visión general. Y del capítulo 12 hasta el 22 explica con detalles lo que va a pasar en el último tiempo. Señor Jesús, que el Señor nos dé la gracia aún, que tengamos su misericordia, que podamos aún invocar a viva voz, que podamos ser estos testigos que expresen al Dios triuno dentro de nosotros. Señor Jesús, que el Señor nos bendiga a todos. Amén, hermano. Señor Jesús. Amén, amén, amén. Qué gran mensaje nos dio nuestro querido hermano Ángelo. Realmente es impresionante cómo el hermano nos ha explicado esto. El 11, el capítulo 11, verso 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. Hermanos, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios. ¿Y sabe qué pasó? Y se levantaron sobre sus pies. Es decir, aunque los mataron, no los mataron. Pasaron solo un poquito de tiempo, 3 días y medio. Gracias, Señor, por esta palabra. Realmente es impresionante. Como dijo Ángelo, no es fácil de entender, hermanos, pero a veces no es para entenderla, es para sentir que necesitamos al Señor. Las palabras ya fueron dadas. Si hay alguien que quiera compartir algo, tenga un sentimiento, abra su micrófono y no se quede con lo que el Señor le dio.
En aquella época será de mucho miedo, pero ahora, hermano, tenemos la gracia. Entró el Espíritu de vida en nosotros. Tenemos el Espíritu de vida. Abramos la boca para fluir eh, lo que el Señor nos haya dado. Amén. 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 Gracias, Señor, por la palabra, hermano. Como dijo el hermano Marcelo, sin duda que la palabra es para sentir y la sentimos en nuestro corazón, con todo nuestro sentido, pero también para prepararnos. Entonces, esta palabra también nos alienta hermano, con qué premura y con qué seriedad debemos prepararnos y tomar estas palabras. Oh, Señor Jesús, preferimos, hermanos, escuchar el Evangelio de la Gracia. Gracias, Señor, por el Evangelio de la Gracia. Gracias, Señor, porque hoy día aún, con todo lo que el mundo, hermano, nos ofrece, tantos distractivos que existen hoy día, Dios mío, pero cómo debemos, por eso que el Señor hoy día busca vencedores, po. Porque debemos vencer, hermanos, en este ambiente adverso externo a nosotros y también el ambiente adverso interno dentro de nosotros mismos. Por eso que el Señor forja y quiere vencedores, hermano, porque las condiciones son difíciles. Las condiciones para vencer son difíciles en nosotros mismos, obviamente. Pero ese espíritu de vida, hermano, que, que entró nuevamente en estos dos testigos, hermano, es el mismo espíritu que habita en nosotros. Así que gracias al Señor, hermano, por la palabra. Gracias al Señor, porque hoy día estamos recibiendo este Evangelio de la gracia, hermano, donde hoy día podemos doblar nuestra rodilla y arrepentirnos. Así que gracias al Señor, hermano, que el Señor siga constriñendo nuestro corazón, hermano, para arrepentirnos y para prepararnos, para ser siervos aprobados en aquel día. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por su rica palabra, hermanos. La palabra es rica. Amén, Señor Jesús. Gracias, Amén, Señor, por Señor. su palabra. Gracias, Señor, por estos dos testigos que vendrán en el futuro. Pero hoy el Señor nos está diciendo que hoy nosotros somos sus testigos. Nosotros somos los que tenemos que anunciar estas buenas nuevas. Nosotros estamos Oh, viviendo aún todavía en la era de la gracia. A lo mejor al final, pero todavía estamos en la era de la gracia, donde el Señor solamente nos está dando vida, el Señor nos está nutriendo, el Señor nos está preparando. Señor Jesús, gracias al Señor porque el hermano hablaba de que hay dos olivos, que la importancia de los dos olivos es el aceite, pero dice que también hay dos candeleros. Y esto, el candelero, la importancia es la luz. Y esto nos muestra que nosotros como parte de estos candeleros tenemos que brillar. Nosotros no podemos guardar nuestra luz, esconderla. Nosotros tenemos que brillar, hermano. Así como en alguna oportunidad, como Marcelo contaba, que el hermano Omar, el papá del hermano Ángelo, le había predicado el Evangelio. Bueno, a mí un día también a mi casa llegó alguien y predicó el Evangelio. Yo puedo disfrutar de esta gracia, yo puedo disfrutar de esta vida. Y el Señor también espera que yo sea una mensajera y lleve esta luz a otras personas. Señor Jesús, gracias al Señor porque Señor, como veíamos la semana pasada, que hay 7 copas, la ira de Dios se divide en 7 copas, y ahí podíamos ver la misericordia de Dios porque Dios podía haber enviado su ira de una sola vez, pero la divide en 7 copas. El Señor también está preparando a dos mensajeros para el futuro, que probablemente era Elías y Moisés, o Elías o Enoch, pero el Señor está preparando a alguien más. Pero yo le agradezco al Señor porque el Señor cuenta con nosotros, hermano. El Señor está hablando esta palabra no para que tengamos miedo, es para que nosotros ejerzamos lo que Dios nos envió a hacer, que anunciar
las buenas nuevas, anunciar que Cristo viene, que Él va a volver y que va a volver por sus hijos, por estos vencedores. Señor Jesús, también veíamos que teníamos los corderos, tenemos los cabritos. Señor Jesús, son tantas cosas que el Señor habla para nosotros, pero sinceramente yo siento que si el Señor está hablando en este tiempo del libro de Apocalipsis, es porque Él nos está preparando, porque Él no quiere que nosotros nos quedemos, hermanos. El Señor quiere que estemos con Él reinando 1000 años. Señor Jesús, gracias al Señor por la palabra, gracias al Señor porque, hermano, nosotros venimos viajando. Llegamos hace un ratito nomás. Y, eh, pero nosotros veníamos con el corazón porque queremos estar en la comunión con los hermanos, queremos ver, aunque sea a través de las plataformas, de esta plataforma de Zoom, pero ver a los hermanos, hermanos, el Señor tiene tantos hijos, pero Él desea que nos unamos y que seamos una sola voz y un solo espíritu y propagar su evangelio para que muchos hermanos, muchos puedan un día reinar junto con Él. Señor Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Se escucha? Sí, hermano Pedro, amén. Tengo la pantalla eh, como que no se vea porque estoy en cama. Estoy en cama. Le doy gracias al Señor porque me dio la oportunidad hoy día de escuchar todo el mensaje. No como otras veces en el trabajo que he escuchado así la mitad o así con mucho barullo por la gente que entra y que sale. Gracias por el Señor que permitió que nuestro hermano Ángelo pudiera hablar de capítulo 11 de Apocalipsis. Lo que yo veo y lo que el Señor me habla es que desde el capítulo 1 al capítulo 11, el Señor nos ha mostrado casi en todos los capítulos a mí que yo debo tener una vida de vencedor. Porque el Señor quiere que nosotros seamos los vencedores en todo tipo de pruebas. No ser esas personas que dicen, yo no quiero tener prueba, yo no quiero tener prueba. No, la iglesia, o sea, los santos, nosotros somos personas que tenemos que pasar por prueba. Porque así, como el Señor sufrió, Él sufrió, nosotros, por causa de nuestra vida de alma, tenemos que sufrir por causa de la vida de alma que se opone a las cosas de Dios. Entonces el Señor nos está mostrando de que yo debo ser un vencedor. A toda situación diaria debo ser un vencedor. Porque ninguno de nosotros queremos quedarnos a pasar una prueba de tribulaciones. No, porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia ahora y en el tiempo del Espíritu. Hoy hay gracia y hay Espíritu. Después, cuando venga la tribulación, ya no va a haber gracia y ya no va a haber Espíritu. No va a haber nada. Entonces yo tengo que aprovechar ahora de llevar una vida de consagración, una vida de vencer y no ser atrapado por los engaños del enemigo, porque él es muy sutil de engañar, pero hoy nosotros como hijos del Señor no podemos hacerle caso a él, sino que ser obediente a la palabra que el Señor nos está mostrando. Como el hermano mostró acerca de Mateo, donde nos habla acerca de los corderos y de los cabritos. Vemos que muchos cabritos
Ellos no van a entrar al reino, pero las ovejas sí, los corderitos sí. Es decir, vengo adelante al reino de Dios. El Señor nos está dando esta oportunidad a través del libro de Apocalipsis de ser vencedores. Me gustó esa palabra que el hermano explicó acerca de silicio y de ceniza. Eso muestra que yo debo humillarme al Señor, a lo sumo, para que el Señor me guarde, me cuide, me libre de todo mal y poder ser el hijo, porque somos hijos de Dios, ser estos hijos que agraden a Dios, que yo sea un hijo de él que agrade a Dios, no al mundo, porque yo no soy del mundo, soy de Dios. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén. Bien. Oh, Señor. Gracias por su compartir, hermano Pedrito. Hermano, tenemos a dos hermanos Luis ahí. Hermano Luis Riquelme. Amén. Amén. Señor Jesús, ¿se escucha? Sí. Amén. Un gusto saludarlos, amados hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Es tremendo esto, hermano, de lo que el Señor nos está hablando a través de Apocalipsis y cómo en la medida que va avanzando todo se va poniendo más como más misterioso y más terrible, hermano, más terrorífico. Pero, aleluya, algo que enfatizaba nuestro amado hermano era que estamos en el tiempo de la gracia. Y este es el tiempo que debemos aprovechar, porque nuestro amado Señor aún permanece dándonos la cobertura y el respaldo, hermano, para la predicación del Evangelio. Y yo no debo relajarme y quedarme esperando a los dos testigos, ya que el Señor me llama que debo ser testigo hoy. Hoy debo ser testigo. Cuando mencionaba ahí el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia dice que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hoy día nosotros podemos ser testigos, pero no corremos ese riesgo de que el enemigo nos quiera matar, porque tenemos la cobertura de nuestro amado Señor. Así que gracias al Señor, hermano. Solo me resta una cosa: vestirme de silicio y ceniza, como dijo Job cuando se arrepintió, dijo: me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, aquí en Lucas capítulo 14, versículo 11 dice que porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso debo ir con un espíritu de humillación delante del Señor para alcanzar esta gracia, como dice Hebreo 4:16. Dice que debo acercarme confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y veía, hermano, que hoy en día ya se están formando estos cabritos, que yo tampoco quiero llegar a esa condición de ser ayudados por ellos, porque ahí cuando habla en capítulo 25 de Mateo acerca de estos cabritos, cuando el Señor dice, cuando ahí en Mateo dice, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste. Eso no es lo que se está dando hoy, como decía el hermano, acerca de que alguien de buen corazón hoy día va a visitar a los enfermos y todo lo demás. Esto es para lo que se va
a suceder más adelante. Así que el Señor nos guarde, guarde la iglesia, guarde a los santos hermanos, y el Señor nos dé, hermanos, la fortaleza para seguir siendo estos testigos de hoy, del tiempo de la gracia. Y dice aquí estos dos testigos que, según dice, que puede ser Elías y Moisés, y que eso es medio también cuestionado por causa de que Moisés murió y tiene que ser alguien que, por ejemplo, Elías fue arrebatado al cielo, pero no así Moisés. Moisés murió y si nos recordamos, el cuerpo de él fue peleado por el ángel y Satanás. Pero, perdón, pero del otro lado, el cuerpo de Moisés no fue encontrado, no fue encontrado. Si bien murió, pero también en este mensaje hacía énfasis acerca de que Lázaro, Lázaro revivió, porque él no resucitó, sino que revivió. El único que ha resucitado hasta el momento, resucitar es a vida eterna, y ha sido nuestro amado Señor. Como Lázaro revivió, después volvió a morir. Entonces, también el Señor podía haber revivido a Moisés, porque es sobresaliente el versículo, el versículo 6, donde menciona por qué podrían ser, que tampoco podemos afirmar que son, porque podrían ser Elías y Enos. Esto dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, relacionado con Elías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, relacionado con Moisés. Pero no hay nada todavía confirmado, y si la Biblia no lo dice, nosotros no lo podemos decir. Lo que sí podemos decir que tenemos un Señor victorioso, glorioso, vivo, y que hasta el día de hoy nos sustenta con su palabra, con su poder, y nos da la fortaleza para seguir adelante con este evangelio del reino hasta que Él vuelva. Aleluya. Un abrazo para todos y muchas bendiciones, amados hermanos. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús, amén. Y esta palabra que nos compartió el hermano no es para que nosotros tengamos miedo, es para esperar la venida del Señor, es para estar gozosos de que Él está pronto a su regreso. Qué glorioso y qué importante es escuchar a los hermanos, porque cuando ellos fluyen, el Espíritu es el que fluye. Amén, hermano Luis. Amén, Dani. Amén. Amén, pastor, hermano Marcelo. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos que están conectados, ¿no es cierto? Y que han dado su opinión y la palabra que el Señor nos ha entregado hoy a través del hermano que compartió el mensaje. Yo creo que Dios siempre nos está llamando, ¿no es cierto?, a la obediencia. A partir de Filipenses 2, dice 2:12, dice, por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, dice, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Nosotros muchas veces a lo mejor vamos a creer que el Señor no nos mira, ¿no es cierto? Pero nosotros
en la ausencia, pero Él está presente, obviamente, a través del Espíritu, nosotros tenemos esta gran responsabilidad que nos habla aquí también en el libro de Apocalipsis. Siempre, si hacemos un retroceso desde donde se nombró Elías, donde se nombró Daniel, ¿no es cierto? Profetas, ¿qué es lo que hicieron ellos? Obediencia. ¿A qué? A lo que Dios les mandaba. Entonces nosotros a través de la predicación hoy día también nos llama a eso, a una obediencia. Y eso es lo que es difícil muchas veces también en estos tiempos, porque tenemos una responsabilidad enorme nosotros, hermanos, porque nosotros estamos adquiriendo ese conocimiento, ahí como decía también mi hermano Luis o mi hermano Pedro, no me recuerdo, tenemos responsabilidad frente a lo que estamos aprendiendo. Si la salvación no es para mí solo, ¿no es cierto? Pucha, bonito, no, yo me voy solito. No, la misericordia es para todos, ¿no es cierto? El Señor dice que renueva su misericordia día a día para con justos e injustos. Entonces nosotros, en nuestro sector donde nos desenvolvamos, también tenemos que ser esos agentes, esos discípulos que lleven, ¿no es cierto?, estas buenas nuevas con obediencia primeramente al Señor. Así que motivando siempre a cada uno de mis hermanos y que nosotros podamos ser, ¿no es cierto?, eh, esa persona que lleva el cambio hacia una persona que no tiene a Cristo, ¿no es cierto? Nosotros estamos todos los días por aquí, por allá, en diferentes actividades, y ese es lo que Dios nos ha mandado, con obediencia. Cumplan lo que yo les estoy diciendo. Porque es bonito escuchar la palabra, llenarnos del Espíritu, ¿no es cierto? Pero ¿qué realmente estoy cumpliendo con lo que Dios me ha encomendado? Y hacer discípulos. Ahí a donde nosotros tenemos que actuar con obediencia. Que Dios les bendiga, hermano Marcelo, a cada uno de mis hermanos que están acá, y la paz del Señor para cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor por ese compartir y por el compartir de todos los hermanos. Esto que vimos hoy día es realmente una escena impactante y se refiere al juicio de Dios sobre Jerusalén, que se había convertido también. Jerusalén, aquella que el Señor ama, oh, cómo quise juntar a Jerusalén como la gallina junta sus polluelos. Jerusalén, el lugar de adoración, y se convirtió en Sodoma, algo terrible que ni siquiera podemos nombrar, Egipto. O sea, porque se alejaron tanto, tanto de Dios que fueron entregados a cosas desordenadas. Entonces el Señor, aún en su amor y misericordia, miren el amor de Dios, hermanos. Dios le manda dos testigos y no son cualquier testigo. Son aquellos que fueron preparados hace mucho tiempo. Por eso entendemos que puede ser Elías, porque por los milagros y lo mismo Moisés, fueron preparados de mucho tiempo para dar aliento, aliento a los que se quedaron, para ser testimonio. Y hoy día nosotros, hermanos, debemos ser testimonio, testigos. Hoy somos los testigos de Jesucristo. ¡Aleluya! Estamos aquí siendo testigos. Testigos para nuestros vecinos, testigos para nuestra familia. Hermanos, testigos porque estuvimos aquí hoy día escuchando esta palabra maravillosa. Somos los testigos de Jesucristo. Y tenemos que alentar a otros porque si no, los demás van a ser testigos, pero en vivo y en directo, hermano. No, no, yo quiero ser testigo porque sube acá, le dice, suban acá. Y subieron, pues los dos testigos subieron al cielo y se juntaron con todos aquellos que estaban esperando que esto acabara, que esto terminara. Y después un gran terremoto y murieron como 7.000. Esos 7.000 hombres, dice el original, que son 7.000 líderes. Y la gente que quedó pudo dar gloria porque habían en realidad partido aquellos que son líderes y que hacían las cosas mal. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque estuvieron aquí. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Ángelo, por el tiempo que destinaste a revisar la palabra. Ahora podemos abrir los micrófonos, saludarnos y despedirnos con mucho cariño. Y nos vemos la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora. Hermano Marcelo, ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Que quiero compartir mi porción. Ya. Hoy podemos
y tenemos la oportunidad de ser los que estamos en contra del anticristo. El anticristo va a hacer todo para que tú no hables de Dios. Va a hacer todo lo posible para que tú no compartas un mensaje, para que tú no tengas reuniones, para que tú no hagas la expresión de Dios, para que tú no seas expresión de Dios, de hablar por Dios. Va a hacer todo. Incluso puede usar familia, hermanos, hermanos de nuestra, incluso de nuestra congregación, líderes, pastores. Satanás va a hacer cualquier cosa para que tú no hables por Dios. Me recuerdo de la actitud de David. David dice que se le levantaron incluso testigos malvados contra él. Pero cuando ellos se enfermaron, dice que se vistió de cilicio y oró delante del Señor, incluso por ellos. Esa es nuestra actitud. Aunque tengamos por delante hermanos que sean enemigos, nosotros debemos orar por ellos, porque hoy aún tenemos la era de la gracia y podemos acercarnos, como decía el hermano Luis Riquelme, nos recordó ahí Hebreo 4:16, que aún podemos volvernos a este trono de la gracia confiadamente, hermanos, confiadamente. Entonces, podemos ser aquellos que estamos en contra del anticristo. Aún tenemos esta oportunidad de hablar por Dios, expresar Dios en nuestra vida social, familiar, laboral, donde nos encontremos. Podemos hablar por Dios. Gracias al Señor. Y en cuanto a humillarnos, eso es como para afligir un poco, ¿cierto? El silicio habla de eso, de sacarnos de la comodidad, sacarnos de la comodidad, no estar muy cómodo, estar un poco intranquilo, ¿ah? No estar mucho acostado, sino que ponernos de rodillas, hermano, ponernos al suelo, como lo hacía Abraham en su momento, sacarnos de nuestra comodidad y de notar un poco de incluso ayunar, como lo hizo David, dice que él ayunaba. Eso denota angustia, dolor, aflicción a nuestro cuerpo, pero con un objetivo, que es la predicación del Evangelio de la Gracia, la predicación del reino de los cielos, la predicación del reino de Dios. ¿Ah? Podemos todavía tener esa oportunidad de ser vencedores. Los vencedores somos aquellos que si nos juntamos, Satanás no tiene cabida. Satanás es arrojado fuera. La parte celestial no tiene problema. Los que tienen problema es la parte terrenal. Así que, Señor Jesús, vaya limpiándonos, vaya volviéndonos cada vez más celestiales. Aleluya. Amén. Amén. Que disfrute, queridos santos, disfrute, querida familia, querida iglesia, un gran disfrute. Así que ahora abramos los micrófonos, despidámonos ahí, Paraguay. Bueno, Pedrito, Estefano, gracias por estar aquí. Bueno, Luis, Marica, Amén. Hasta la próxima, hermano. Amén. vaya. Amén, hermano Pedro. Amén. 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 Amén, Señor Jesús. Chao, chao, hermano. Buen descanso. Amén. 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 Nos vemos la otra semana. Gracias, María. Abrazo grande, Amén, hermano hermano. Buenas Marcelo. noches. Buenas Hola, noches. Amén.